Antes de empezar te recomiendo suscribirte a este bello canal para no perderte de ningún vídeo. El calor era un ladrón. Había robado la humedad del aire, el brillo de las risas y la paciencia de todos en la vecindad. Desde hacía 3 semanas, el sol caía como un yunque incandescente sobre el patio de cemento roto, y la sequía había convertido el ambiente en una prisión de polvo y aire viciado. ¡Ay, papi chulo! Tengo sed. Mucha sed. Gimoteaba la Chilindrina, abanicándose con una revista vieja. Don Ramón, recostado sobre su barril como una víctima sacrificial, solo bufó. ¿Y yo qué, Chilindrina? ¿Acaso crees que soy el dios Tlaloc? La verdad era que su boca se sentía como papel de lija. El problema no era solo el calor, era el olor. Desde hacía días, un aroma acre, metálico y ligeramente dulzón flotaba en el aire, proveniente de la zona industrial que rodeaba la ciudad. Doña Florinda salió de su casa, impecable, solo para lanzar una mirada de asco. ¡Qué chusma! Este hedor solo puede venir de usted, don Ramón. Apuesto a que no se ha bañado en semanas. No te doy otra nomás porque... comenzó don Ramón, pero el calor le cortó el aliento. En el centro del patio, el chavo intentaba atrapar moscas con un calcetín. Estaba inusualmente silencioso, con la mirada fija en el cielo. Don Ramón, ¿por qué el cielo se está poniendo verde? Preguntó el chavo con esa inocencia que a veces era más aterradora que la sabiduría. Todos levantaron la vista. El cielo, que debía ser de un blanco lechoso por el smog, estaba teñido de un color enfermizo. Un gris verdoso, con vetas amarillentas que parecían pintura diluida en aceite. Era un tono que la naturaleza no usa para el consuelo, sino para la advertencia. En ese momento, apareció el profesor Girafales, con su habitual ramo de rosas, aunque las flores ya se veían marchitas por el calor. «Profesor», dijo doña Florinda, radiante por un segundo. «Qué gusto verlo». Girafales no la saludó de inmediato. Se quitó las gafas y miró la cúpula verdosa con expresión de alarma. Esto no es normal. La baja presión combinada con las emisiones de azufre y nitrógeno de las fábricas, es una acumulación excesiva. ¿Acumulación de qué, profesor? ¿De chismes?, interrogó don Ramón. De peligro, don Ramón. Veo una nube ácida. Si llega a llover... Pero fue interrumpido por doña Clotilde, que salió de su casa con un cuenco lleno de hierbas y un pañuelo anudado en la cabeza. Rondamón. Profesor. Esto es obra del mal de ojo. Debemos hacer un ritual de protección. No sea ridícula, doña Clotilde, exclamó Girafales, frustrado. Esto es química, no brujería. Mientras discutían, un relámpago cruzó el cielo, pero no fue blanco. Fue de un color morado oscuro. Un trueno seco y profundo estremeció las paredes de la vecindad. El aire se cargó de un olor penetrante, parecido al de un huevo podrido mezclado con óxido. La gente en la calle empezó a correr. La primera gota cayó. Una sola gota, grande y pesada, justo en el centro del barril de don Ramón. La primera gota sobre el barril no salpicó. Hizo un siseo. Un sonido débil, como el de una brasa al contacto con el agua. El chavo, curioso como siempre, se acercó y tocó la mancha oscura que la gota había dejado en el metal. ¡Ay! Está caliente, don Ramón. Don Ramón se acercó, fastidiado, y apartó al niño de un empujón suave. Quítate, chavo. Seguro es la cera de la bruja del 71. Al tocar el lugar donde el chavo había puesto el dedo, don Ramón sintió un escozor agudo. Retiró la mano y vio que una capa muy fina de su piel, justo en la punta del índice, se había desprendido. Era una quemadura superficial, pero extraña. Miren, gritó Kiko, señalando el techo. Una fila de gotas había impactado en la lámina del techo del cuarto de don Ramón. No solo habían dejado marcas, sino que habían perforado pequeños agujeros. El material, debilitado por el calor y el óxido, estaba cediendo ante el misterioso líquido. El profesor Girafales, con el rostro blanco, se acercó al barril y examinó la mancha. Olfateó el aire con cautela. Sulfúrico. Óxidos de nitrógeno. Es ácido sulfúrico y nítrico en concentraciones peligrosas. Es lluvia ácida extrema. Todos adentro. Rápido.
La gente, acostumbrada a los dramas cotidianos, tardó un segundo en procesar la alarma genuina del profesor. Pero el cielo ya estaba llorando. No era una lluvia torrencial de agua. Eran hebras viscosas y lentas que caían con un sonido que no era el habitual plic-ploc, sino un zzzzzzzhhh constante, como si una sartén de aceite caliente estuviera siendo rociada con sal. Don Ramón fue el primero en reaccionar. Agarró a la Chilindrina y al Chavo, empujándolos hacia su casa. Anden, anden. Muévanse. Doña Florinda arrastró a Kiko, gritándole que no mojara su traje de marinero. Profesor, entre, entre. Gritó Florinda, abriendo la puerta. El profesor Girafales, en un acto heroico, tomó las flores y entró. Las rosas, en el lapso de un minuto, se habían vuelto de un color marrón ceniciento y se estaban desintegrando en sus manos. La vecindad, un patio abierto, se convirtió instantáneamente en una trampa de corrosión. El miedo no era al viento o al agua. Era al contacto. Era a ser disuelto. En el patio, el metal del lavadero común comenzó a humear. El color verde brillante de la pintura del portón se disolvió en manchas oscuras y el cemento del piso, ya gastado, se volvía poroso y blando, como arcilla mal cocida. La lluvia ácida había llegado, y no era una amenaza ambiental abstracta. Era un depredador químico. El sonido de la lluvia en el techo de lámina de Don Ramón era insoportable. No era solo el ruido. Era la conciencia de que cada sonido era un microataque al precario refugio. Se está cayendo, papi. Se está cayendo el techo. Lloraba la Chilindrina, escondida bajo la cama. Don Ramón, parado en medio del pequeño cuarto, veía con horror cómo los pequeños agujeros se abrían en la lámina, y el líquido verdoso goteaba, haciendo agujeros diminutos en la colchoneta. Cállate, Chilindrina. No se cae nada. Don Ramón intentó sonar autoritario, pero su voz temblaba. El Chavo, que se había unido a ellos, señaló la pared exterior. La capa de cal y pintura barata se estaba despegando, revelando el ladrillo viejo y corroído. El aire dentro del cuarto se volvía denso con el olor a azufre y humedad química. Les picaba la nariz y los ojos. Doña Florinda, en su casa, estaba histérica. Kiko, apártate de la ventana. No mires. Esta es la chusma más grande de todas. Mientras intentaba cerrar la ventana con un trapo, una gota alcanzó el marco de madera. El trapo se deshizo en fibras mojadas, y la madera se oscureció y se ablandó al instante. El profesor Girafales, con su erudición inútil, intentaba explicar lo inexplicable. El pH alta precipitación debe ser inferior a 2. Es decir, similar al ácido clorhídrico diluido, no resistirá nada orgánico ni metálico por mucho tiempo. ¡Ay, profesor! ¡Cállese! No quiero saber de su dichosa pH de la vecindad. Gritó Florinda. El fondo se desintegró por completo, y el barril se abrió como una flor podrida, cayendo sobre el pavimento que ya se estaba convirtiendo en un lodazal corrosivo. El barril, su refugio, se había sacrificado por la lluvia. La desesperación llevó a Don Ramón a la puerta. Tenía que intentar sellar el techo. Voy a buscar un hule. Algo para tapar la lámina. Anunció. No, Don Ramón. Te vas a disolver. Gritó la Chilindrina. No seas exagerada. Respondió él, pero su corazón latía en un pánico ciego. Abrió la puerta solo un poco. El hedor a azufre golpeó su rostro como un puñetazo. Vio la lluvia ácida caer sobre las pocas plantas de Doña Florinda. Las hojas no se quemaban. Se marchitaban y se volvían transparentes antes de convertirse en un fango oscuro. El espectáculo era grotesco y veloz. Dio un paso hacia el patio, y el delgado par de zapatos que llevaba se pegó al piso y se desintegró al instante en la suela. Sintió el ácido en la planta de sus pies, quemando la piel. ¡Ay! Gritó, retirándose rápidamente, las plantas de sus pies rojas y ardientes. La vecindad estaba sellada. No por un muro, sino por un veneno que caía del cielo. El miedo no era morir. Era la forma en que morirían. Disueltos y olvidados. Pasaron las horas, y la lluvia no cesó. El ZZZZZHHH se convirtió en el único reloj, el pulso constante de la vecindad. El aire dentro de los cuartos se saturó de los vapores ácidos. Todos tosían, con la garganta áspera y la voz enronquecida. Doña Clotilde, en su desesperación, intentó hervir agua para purificar el aire, pero el agua del grifo, que aún corría, era ya parte del problema.
Cuando hirvió, el vapor era más acre que el ambiente, y tuvieron que apagar la estufa, asfixiados. Don Ramón y los niños se habían refugiado bajo una mesa de madera que, sorprendentemente, resistía mejor el ácido que el metal y la pintura. «Papi, tengo mucho frío y la piel me pica», se quejó la Chilindrina. Don Ramón acarició su cabello, pero evitó mirarla. Sabía que la acidez del ambiente estaba atacando la piel expuesta, volviéndola rojiza y sensible. «Es el aire, hija. Hay que aguantar». La vecindad estaba irreconocible. El portón, antes verde, era ahora una estructura esquelética de metal corroído y madera negra. Las escaleras, metálicas en su mayoría, estaban chorreando óxido rojo, y se oían crujidos siniestros cada vez que el ácido las atacaba. La estructura misma de la vecindad se estaba volviendo frágil. De repente, se escuchó un grito histérico proveniente de la casa de la bruja del 71. «Mis amuletos. Mis pociones». Doña Clotilde, en su delirio, había intentado usar sus conjuros contra la lluvia. Ella había dejado un pequeño altar de madera frente a la puerta, con sus velas y frascos de hierbas. El ácido las había atacado con saña. El incienso se había desintegrado, y las hierbas se habían convertido en pasta putrefacta. Pero lo peor era la madera. Su altar, su último refugio de magia, se había fundido parcialmente. Doña Clotilde se dio cuenta de que ni la brujería podía contra este horror químico. Desde su ventana, don Ramón la vio. La anciana se retiró a su cuarto, no con su habitual locura, sino con una desesperación silenciosa que era mucho más inquietante. El chavo, al ver el desastre del patio, preguntó: «Don Ramón, ¿la torta de jamón también se va a deshacer?» «No, chavo. La torta de jamón resiste todo. Es mágica», respondió don Ramón, intentando forzar una sonrisa. Pero la verdad era que la comida se estaba agotando. No podían abrir las puertas, no podían ir a la tienda. Estaban encerrados en un cerco de ácido, y la comida que tenían era todo lo que les quedaba. La vecindad, siempre un lugar de risas y pleitos, se había convertido en un búnker de sobrevivencia donde el enemigo no era el hambre, sino el aire que respiraban y el techo que tenían sobre sus cabezas. La civilidad se estaba desintegrando tan rápido como el metal en el patio. Al segundo día, la reserva de agua potable de don Ramón, que guardaba en botellas de plástico, se agotó. El chavo lloraba de sed, y la Chilindrina tenía fiebre leve. «Papi, ¿el agua del lavadero no sirve?», preguntó la Chilindrina, señalando el grifo comunitario. Don Ramón sabía que el ácido en el ambiente contaminaba cualquier fuente de agua abierta. Pero la sed era más fuerte que la precaución. «Voy a ver si encuentro algo. Ustedes no se muevan de aquí». Se envolvió en una manta húmeda que encontró y salió al patio. El aire era irrespirable, y el suelo, antes solo poroso, se había convertido en una especie de fango pegajoso y peligroso. Cada paso era incierto. Llegó al lavadero común. La estructura metálica estaba oxidada hasta la médula, goteando un residuo espeso y rojizo. El agua que salía del grifo olía intensamente a cloro y azufre, un cóctel tóxico. Don Ramón dudó. Pensó en su hija, en la desesperación del chavo. Tomó una de las botellas vacías, la puso bajo el grifo y la llenó. Mientras la tapaba, una salpicadura de la lluvia golpeó su mano desprotegida. No fue un ardor. Fue un dolor agudo y punzante, como si le hubieran clavado agujas calientes. Retiró la mano de inmediato y vio la piel. No se quemó de golpe, sino que se puso blanca, luego rojiza, y finalmente, se levantó en una ampolla grande y transparente. Gritó, un sonido ronco y ahogado por la máscara de la manta. La botella de agua contaminada cayó al piso. Regresó a su cuarto, pálido y sudando frío. La Chilindrina y el chavo lo miraron con horror. «Papi. Su mano». «No es nada, hija. Me pegué con el grifo», mintió, aunque el olor a carne quemada impregnaba el aire. La quemadura era profunda. Don Ramón se dio cuenta de que no había forma de curarla. No había ungüentos, no había agua limpia para lavar. Estaba solo con el dolor. «¿El agua? ¿Tienes agua, papi?», preguntó la Chilindrina, con los ojos llenos de lágrimas. Don Ramón le mostró la botella caída y rota en el patio. «No. No encontré. Estaba sucia». La Chilindrina asintió y se acurrucó, aceptando el destino. El chavo, sin decir palabra, se acercó a don Ramón y le sopló suavemente la mano herida, un gesto inútil pero humano.
Don Ramón se recostó contra la pared. El dolor físico era horrible, pero el dolor de la humillación era peor. Había arriesgado su cuerpo para conseguir algo que no solo no sirvió, sino que lo hirió. La lluvia ácida le había quitado su dignidad de protector. Había fallado. En esa vecindad sitiada, el fracaso se pagaba con la carne y con la vida de los que amaba. El tercer día trajo consigo la calma de la desesperación. El miedo había pasado su punto álgido y se había asentado en una resignación sombría. El Chavo y la Chilindrina dormían gran parte del tiempo, exhaustos por el hambre y el aire tóxico. Don Ramón se sentaba y observaba la vecindad a través de una grieta en la pared. El patio era una tumba de objetos cotidianos. Las jardineras de cemento estaban desmoronándose en pequeños pedazos de escombros grises. La ropa que alguien había dejado secando se había desintegrado en hilos cenicientos, pegados a las cuerdas. El silencio era casi más terrible que el ruido de la lluvia, porque era un silencio de muerte. El verdadero terror no era la lluvia, sino la soledad. La gente de la vecindad, que antes vivía en una constante cercanía ruidosa, ahora estaba atrapada, aislada por el ácido. No se atrevían a abrir las puertas. Se escuchó un golpe fuerte en la puerta de Don Ramón. Don Ramón. Soy doña Florinda. Abra. Don Ramón se levantó. Su mano estaba hinchada y pulsátil. ¿Qué quiere, Florinda? No puedo abrir. El agua de mi cisterna se acabó. Kiko necesita agua para la fiebre. Déjeme pasar. Usted siempre tiene agua por ser un chusma sucio. No tengo nada, Florinda. El agua de afuera te quema. Miente. Usted está acaparando. Gritó Florinda, golpeando la puerta con histeria. El profesor Girafales intervino con su voz fatigada desde adentro del cuarto de doña Florinda. Florinda, detente. No podemos arriesgarnos. Pero, profesor. Mi bebé. Don Ramón sintió una pena profunda por ella. Florinda, la mujer fuerte y orgullosa, estaba rota por el miedo por su hijo. Pero don Ramón no podía ayudarla. No tenía nada, excepto su propia desesperación. Váyase, Florinda. Váyase. Gritó don Ramón, sintiendo una traición profunda hacia su vecina, pero era supervivencia. La gente se estaba volviendo un peligro para sí misma. La confianza, el pilar de la convivencia, se había disuelto más rápido que el metal del lavadero. La noche cayó. Don Ramón intentó dormir, pero el dolor de su mano y la tos constante no le dejaban. Entonces, escuchó un sonido extraño. Un raspado lento y constante en la pared que compartía con doña Clotilde. ¿Doña Clotilde? ¿Qué hace? Murmuró. No hubo respuesta. El raspado continuó. Don Ramón se acercó a la pared y se dio cuenta. La anciana estaba raspando el cemento de la pared, buscando un túnel, una salida, o tal vez, en su locura, la desesperación había convertido a la vecindad en una madriguera de animales heridos. En la mañana del cuarto día, un sonido resonó sobre el siseo constante de la lluvia ácida. El motor de un coche. No era el ruido habitual, sino un motor pesado, con un sonido amortiguado y distorsionado por la lluvia. Todos se acercaron a las rendijas de sus puertas. Vieron un espectáculo increíble. El señor Barriga, envuelto en un grueso traje protector de color amarillo brillante, similar a un traje de buceo, estaba en el patio. Había conducido su viejo coche, que ahora era una masa oxidada y humeante, hasta el portón. Vecinos. Soy el señor Barriga. He venido a ayudar. Su voz, amplificada por un megáfono, sonaba metálica y distante. Señor Barriga. Estamos aquí. Gritó don Ramón, esperanzado. El exterior es tóxico. Tóxico. Los vapores están en el aire. He traído agua sellada y algo de comida enlatada. La evacuación es imposible por ahora. El puente principal se está disolviendo. El señor Barriga era el único lazo que les quedaba con el mundo exterior. Era su salvador. Don Ramón y los demás le gritaron que tirara las provisiones. Barriga, con gran esfuerzo, abrió un compartimiento lateral del traje y sacó un par de bolsas de lona selladas, arrojándolas al centro del patio. Es para todos. Divídanlo por partes iguales. Gritó Barriga. El pánico se desató. La Chilindrina y el Chavo lloraban, pidiendo a don Ramón que fuera a tomar las bolsas. Don Ramón, rápido. Gritó Florinda, su voz distorsionada por la histeria. Si esa chusma lo toca se deshace.
Don Ramón miró su mano herida. No podía arriesgarse a otra quemadura, y no podía arriesgar a los niños. No puedo, Florinda. De repente, una puerta se abrió. Fue doña Clotilde. La anciana, con un valor que venía de la locura o el hambre, salió al patio, corriendo hacia las bolsas. Estaba envuelta en varias capas de sábanas mojadas, un escudo inútil. Mi Rondamón necesita comida. Gritó. Alcanzó las bolsas. Pero al contacto con el suelo ácido, una de las bolsas de lona se rompió por la base. El ácido había penetrado. Los paquetes de galletas selladas cayeron al suelo y, al instante, las envolturas se abrieron, y el contenido se convirtió en una masa espumosa. Doña Clotilde gritó, no por el dolor, sino por el miedo. El señor Barriga, aterrado, intentó acercarse a ella, pero el ácido había corroído el asfalto bajo su vehículo. El coche se hundió, el motor emitió un gemido final, y Barriga, sabiendo que su traje no resistiría la inmersión, se retiró aterrorizado. Lo siento, vecinos. No puedo más. No salgan. Esperen ayuda. Gritó, antes de desaparecer de la vista, dejando solo el cascarón humeante de su coche en el portón. Doña Clotilde regresó a su casa, arrastrando una de las bolsas de lona parcialmente intacta, pero sus sábanas estaban humeantes. La esperanza había llegado, había fracasado, y la había dejado más vulnerable que antes. Con la partida de Barriga, el miedo se transformó en una desconfianza fría y calculada. La bolsa que doña Clotilde había salvado solo contenía un par de latas de atún y unas galletas duras que, milagrosamente, habían resistido la corrosión. La gente se comunicaba a través de las paredes, susurrando peticiones y demandas. Doña Clotilde. Un poco de atún, por favor. Kiko está débil. Suplicó Florinda. Lo siento. Rondamón necesita esto. Solo para él. Respondió la anciana, su voz ronca por el ácido. Don Ramón sintió una punzada de vergüenza. El atún no era para él, sino para su hija. Pero la idea de compartirlo lo llenó de terror. Si lo compartía, ¿qué le quedaría a la Chilindrina? La Chilindrina, hambrienta, se levantó y se acercó a su padre. Papi, el señor Barriga dijo que todos tenían que dividir. Don Ramón la miró con una dureza que nunca antes había usado. Cállate, Chilindrina. No hables de eso. Es para nosotros. Yo soy tu padre. La niña se encogió, asustada por la intensidad en los ojos de su padre. La lluvia ácida no solo disolvía el cemento, disolvía los lazos familiares y la moral. En el cuarto de don Ramón, solo quedaban él, la Chilindrina y el chavo. El chavo, en su inocencia, intentó romper el silencio. Don Ramón, ¿quién era el hombre del traje amarillo? Era un fantasma, chavo. Un fantasma que prometió ayuda y no cumplió. El chavo, con la mente nublada por la falta de comida, se levantó y señaló una vieja cazuela de aluminio que don Ramón usaba. El ácido que goteaba del techo estaba haciendo un trabajo lento pero constante en el metal. Don Ramón, ¿qué pasará si la lluvia entra de verdad? Don Ramón se acercó a la cazuela. El goteo constante había creado una pequeña laguna verdosa en el fondo. El chavo, mareado, se tropezó y su mano cayó en el goteo de la cazuela. No fue un grito, sino un gemido. El ácido no había estado diluido. La concentración en el goteo era pura. El chavo retiró la mano, y la piel estaba quemada, con manchas oscuras. El dolor lo hizo caer al suelo, sollozando. La Chilindrina gritó. Don Ramón se apresuró a atender al niño, pero no había nada que hacer. El único remedio que tenía, un poco de aceite de cocina, solo alivió el dolor por un momento. El horror fue que nadie tenía la culpa. Pero don Ramón se sintió culpable. Culpable de no haberle puesto más atención al niño, culpable de no haber tapado el agujero, culpable de seguir con vida. La vecindad era una máquina de tortura que usaba la culpa para mantenerlos vivos y miserables. Y el único recurso que les quedaba era la traición a su propia humanidad. 5 días. El techo de lámina de don Ramón cedió por completo en una esquina. El ácido comenzó a entrar con una furia renovada. El olor era insoportable, y la amenaza de ser quemado era constante. No podemos quedarnos aquí. Nos vamos a ahogar en veneno. Gritó don Ramón. La única estructura que parecía resistir era el apartamento de doña Florinda. Sus paredes eran más gruesas, y el techo de concreto parecía estar intacto, aunque visiblemente corroído.
Don Ramón golpeó la pared que lo separaba de doña Florinda. Florinda. Necesitamos entrar. El techo se cayó. Doña Florinda abrió la puerta, con la cara manchada de hollín y miedo. Kiko y el profesor Girafales estaban acurrucados en un rincón. Entre, don Ramón. Pero rápido. Dijo Florinda, sin su habitual agresividad. La catástrofe había borrado sus viejos rencores. Don Ramón, la Chilindrina y el Chavo se metieron en el cuarto. El aire era ligeramente más limpio allí, y el silencio de la lluvia en el techo de concreto era un alivio bendito. Don Ramón. Su mano. Dijo Florinda, horrorizada por la quemadura. No importa. Necesito ver a doña Clotilde. No la hemos oído en horas. Don Ramón y el profesor Girafales, armados con trapos húmedos, salieron al patio por un momento. La visión era apocalíptica. La parte trasera de la vecindad estaba colapsada, los cuartos inferiores se habían derrumbado, consumidos por el ácido y la humedad. Llegaron al cuarto de doña Clotilde. La puerta estaba abierta. La anciana estaba sentada en su cama, inmóvil. En el suelo, la lata de atún que había salvado estaba abierta, el contenido aún intacto, pero esparcido. Doña Clotilde no había muerto por el ácido. Había muerto por los vapores ácidos que se habían acumulado en el aire sin ventilación. El rostro de la anciana era una máscara de terror y de paz. El verdadero horror era que no había usado la comida. Había muerto sola, aferrada a su posesión, olvidada por el mundo. Pobre mujer, murmuró Girafales, con la voz quebrada. Murió sola, profesor. Así es como termina todo esto, dijo don Ramón, volviendo la vista a su propia familia. Regresaron al refugio de doña Florinda. El Chavo, débil, se acostó en el sillón de Kiko. Don Ramón se sentó junto a su hija, la abrazó con su brazo bueno, y se preparó para el final. No había escapes, no había héroes. Solo la espera. Después de 6 días, la lluvia paró. El silencio fue ensordecedor. Un silencio total, roto solo por el goteo final y lento del ácido residual en el patio. Don Ramón fue el primero en salir. Doña Florinda y Girafales se quedaron atrás, esperando, temiendo que el aire todavía fuera letal. El patio era una visión de la desolación. Las estructuras de metal y cemento estaban erosionadas hasta los huesos. El color dominante era el gris ceniciento, el óxido rojo y el verde oscuro de los depósitos químicos. Las escaleras, antes un símbolo de la vida comunitaria, eran ahora una escalera fantasma, hueca y peligrosa. Don Ramón caminó hasta el centro del patio, donde antes había estado su barril. Solo quedaba una mancha corroída en el cemento. Entonces, notó que el portón exterior estaba caído. La lluvia lo había disuelto por completo. La vecindad estaba abierta al mundo, pero el mundo que revelaba era peor que la prisión. Más allá del portón, la calle estaba vacía. Los coches eran esqueletos de metal, la vegetación había desaparecido, y el aire, aunque sin lluvia, era pesado y metálico. La ciudad había sido borrada. La Chilindrina, con el Chavo en brazos, salió lentamente, seguida por Florinda y Girafales. La Chilindrina miró a su alrededor. Vio su viejo vestido manchado de ácido, su muñeca derretida, y el lugar donde su casa había estado a punto de caer. «Papi, ¿qué vamos a hacer?» Su voz era un susurro. Don Ramón, el hombre que siempre escapaba de la responsabilidad, miró a su hija, al Chavo débil, a la Florinda llorosa, y al profesor en shock. «Sobrevivir, Chilindrina. Eso vamos a hacer». La Chilindrina se acercó al sitio donde había estado el barril. Encontró una pequeña moneda de 10 centavos, la única cosa que parecía haber resistido el ácido, o tal vez, la única cosa que el ácido no consideró digna de consumir. La tomó y se la dio a su padre. «Para que pague la próxima renta, papi». Don Ramón miró la moneda. El dinero, el detonante de todo el humor y los dramas de su vida, no significaba nada ahora. Se quedó mirando la mano de su hija, luego su propia mano quemada. El horror de la lluvia ácida no había sido la muerte, sino la vida que les quedaba. La vida en la ceniza, la vida en el silencio, donde los lazos de amistad y amor se habían puesto a prueba hasta el límite. La vecindad, antes un refugio, era ahora un monumento a la fragilidad del hombre ante la indiferencia química del mundo. El lamento del sulfuro había terminado, y solo quedaba el eco de la soledad.